Esa noche, el horno de ladrillo seguía encendido cuando todo Valle Hermoso ya se había rendido a la tormenta. La lluvia golpeaba los techos de chapa con una furia cansada, como si quisiera borrar las huellas de un pueblo que apenas sobrevivía. En la esquina más pobre del barrio, una luz amarilla se negaba a apagarse detrás de un vidrio empañado que respiraba vapor y cansancio. El olor a pan recién horneado se escapaba por las rendijas de la puerta, mezclándose con el frío y despertando estómagos que ya se habían resignado a dormir vacíos. Nadie entendía por qué alguien encendía el horno a esas horas, cuando casi nadie tenía dinero ni siquiera para comprar el desayuno del día siguiente. Frente a la panadería, la luz del amanecer, una hoja de papel mal pegada se movía con el viento y empezaba a empaparse. En letras torpes pero firmes se leía: «Esta noche el pan es para quien ya no puede comprarlo». Algunos vecinos miraban desde las ventanas, dudando si aquello era una burla, un error o un milagro demasiado sencillo para ser verdad. Otros, con la dignidad herida por las deudas y el hambre, se envolvían en mantas viejas y salían igual, guiados solo por el aroma tibio que les recordaba tiempos mejores. Así, sin anuncios ni música, una fila silenciosa comenzó a formarse bajo la lluvia, hecha de pasos lentos, ojos cansados y una esperanza que nadie se atrevía a nombrar. Detrás del mostrador, con las manos enrojecidas por el calor del horno, Andrés se secaba el sudor con el antebrazo y miraba a su hermana Clara. Él tenía 27 años, la espalda marcada por años de cargar sacos de harina y unos ojos que parecían haber envejecido de golpe después de muchas madrugadas sin descanso. Clara, con un delantal floreado manchado de harina, alineaba los panes sobre la mesa de madera como si cada uno fuera algo sagrado que no podía desperdiciarse. Los dos sabían que aquella noche no iban a cobrar un solo peso y que cualquier comerciante cuerdo los llamaría locos por encender el horno, sin tener nada asegurado para mañana. A un lado, un cuenco de barro guardaba un trozo de masa apartada, la semilla que su madre les había enseñado a consagrar en silencio, y que esa noche sentían más pesada que nunca. En la casa de enfrente, don Rogelio, el comerciante más rico y orgulloso del pueblo, los observaba con el ceño fruncido desde detrás de sus cortinas gruesas. No soportaba ver gente formando fila frente a un local que, según él, ya debería haber cerrado hacía tiempo, por pura falta de inteligencia para los negocios. En su mente, regalar pan era una necedad propia de quienes no entendían que la vida se movía a fuerza de números fríos, intereses exactos y ganancias cuidadas. Mientras la lluvia seguía cayendo, su mirada se endurecía al ver cómo más y más personas se acercaban a la puerta, atraídas por algo que él no podía medir en monedas. Lo que don Rogelio aún no sabía era que esa decisión absurda a sus ojos, encender el horno en la noche más difícil, iba a cambiar su orgullo, la panadería y todo Valle Hermoso para siempre. Mucho antes de aquella noche de tormenta, la panadería, la luz del amanecer, había sido el lugar más cálido de Valle Hermoso. Cuando Andrés y Clara eran niños, despertaban con el golpe suave de la pala contra el horno y el canto desafinado de su madre Elena. Ella decía que el pan no solo alimentaba el cuerpo, sino que recordaba a la gente que todavía había algo bueno saliendo del fuego cada mañana. Las paredes olían a mezcla de harina, café y risas, y la gente entraba no solo para comprar, sino para contar sus preocupaciones como si dejaran parte de su peso en el mostrador. En esos días, los hermanos creían que el horno nunca se apagaría, porque el calor parecía venir directamente del corazón de su madre. El recuerdo más doloroso y más sagrado llegó años después, cuando el olor del hospital sustituyó al de la levadura recién subida. Elena, con la piel pálida y las manos más frágiles que nunca, los llamó a los dos al borde de la cama y les pidió que se acercaran mucho. Les habló de una costumbre que ya conocían, pero que esa tarde convirtió en mandato: apartar siempre un trozo de la primera masa como semilla para quien no pudiera pagar. Les explicó que esa porción no era caridad sobrante, sino la parte consagrada, la primera, la que le recordaba a Dios que el horno y su trabajo le pertenecían antes que a cualquier cuenta.
Cuando sus dedos se soltaron de los de ellos, la promesa quedó pegada a las manos de Andrés y Clara como harina húmeda, imposible de quitar sin traicionarla. Tras su partida, la panadería cambió de sonido, porque las canciones de Elena fueron reemplazadas por el silencio concentrado de Andrés y los suspiros discretos de Clara. Las cuentas comenzaron a llegar más rápido que los clientes, y cada recibo clavado en la pared parecía decirles que el horno debía apagarse para siempre. Andrés dejó de estudiar de noche para trabajar de madrugada, amasando hasta que los dedos le dolían tanto que le costaba incluso sostener una taza de café caliente. Clara aprendió a llevar un cuaderno de deudas con lápiz mordido, anotando nombres y pequeñas cantidades que casi nunca se pagaban a tiempo, pero que ella se negaba a borrar. Aún así, cada mañana apartaban la pequeña semilla de masa, incluso cuando la lógica gritaba que era mejor venderla, porque sentían que al hacerlo sostenían la mano de su madre y la mirada de Dios. Con el tiempo, algunos vecinos empezaron a murmurar que seguir apartando masa para regalar era una tontería que solo los mantendría pobres para siempre. Decían que en un pueblo tan necesitado nadie se acordaría de un gesto pequeño, pero sí notarían cuando los hermanos no pudieran pagar la luz y cerraran la panadería para siempre. Don Rogelio, desde su almacén lleno de productos brillantes, repetía que la fe no pagaba facturas y que la generosidad excesiva era solo otra forma de orgullo disfrazado de bondad. Sin embargo, en las noches más difíciles, cuando el miedo les apretaba el pecho, Andrés y Clara se miraban en silencio y volvían a apartar la semilla, como quien enciende una vela diminuta en un cuarto oscuro. No sabían explicarlo con palabras elegantes, pero intuían que cuando uno deja de compartir en la escasez, algo dentro del alma comienza a endurecerse como pan viejo, y ellos no querían vivir así. Al amanecer, cuando el cielo todavía estaba morado y las calles seguían vacías, Andrés abría la puerta de la panadería con las manos entumecidas por el frío. El horno tardaba en calentar, y cada chispa que prendía la leña le recordaba que también sus fuerzas estaban encendidas casi por costumbre. Clara barría la harina del suelo mientras preparaba el café aguado que compartían antes de que llegaran los primeros clientes del día. Muchas veces la campanita de la puerta no sonaba hasta media mañana, y las bandejas de pan esperaban alineadas como soldados sin batalla. Aún así, cada jornada comenzaba con una oración corta y una mirada al cuenco de barro, donde aquella pequeña semilla de masa descansaba como un desafío silencioso. Los comentarios del pueblo llegaban hasta ellos como eco, aunque nadie se atreviera a decirles nada de frente. En el almacén de don Rogelio se hablaba en voz alta de los tontos del horno, que regalaban pan como si sobrara y no entendían que la vida era una competencia. Algunos clientes, al pagar, preguntaban con ironía cuánto tiempo creían que podrían seguir con esa costumbre de apartar masa para los que no tenían nada. Andrés sonreía con educación, pero por dentro sentía que cada palabra burlona era un golpe directo al recuerdo de su madre y a la fe que ella les había dejado. Clara, en cambio, volviendo al horno, murmuraba para sí que el pan sabía distinto cuando se hacía solo para ganar y que ella prefería seguir siendo ingenua antes que vaciar su corazón. Una mañana especialmente fría, cuando el viento parecía colarse hasta los huesos, entró en la panadería un hombre mayor que casi nadie reconocía. Llevaba un abrigo viejo, un sombrero gastado y unos ojos claros que observaban todo con la calma de quien ya había visto muchas tormentas. Pidió un pan sencillo y lo sostuvo en las manos como si fuera algo más valioso que cualquier lujo del almacén de enfrente. Antes de morderlo se quedó mirando el cuenco de barro sobre la mesa y preguntó con voz suave por qué guardaban siempre ese pedazo de masa separado de los demás. Clara respondió con timidez que era una promesa antigua y una porción consagrada, y el hombre asintió con una sonrisa leve, como si acabara de encontrar algo que llevaba tiempo buscando. El anciano se presentó como Mateo, un panadero retirado que había viajado por muchos pueblos antes de llegar a Valle Hermoso casi por azar. Dijo que en cada lugar que había conocido, el horno revelaba el corazón de quien lo encendía, porque el fuego no mentía sobre las intenciones. Les contó que una semilla apartada con fe
nunca se pierde, aunque parezca pequeña, porque siempre encuentra la forma de volver multiplicada de algún modo inesperado. Antes de irse, dejó sobre el mostrador unas pocas monedas y una frase que se quedó flotando en el aire, asegurando que el pan que se regala en silencio abre puertas que el dinero jamás podría comprar. Cuando la campanita sonó al cerrarse la puerta, Andrés y Clara se miraron en silencio, sintiendo que aquel desconocido había encendido un tipo de fuego distinto al del horno, uno que empezaba a arder por dentro. Los días siguientes, el frío pareció instalarse definitivamente en Valle Hermoso, y no solo en el clima, sino también en los bolsillos de la gente. Las ventas en la luz del amanecer bajaron todavía más, y cada bandeja que quedaba llena al final de la mañana era un recordatorio silencioso del riesgo que estaban corriendo. Andrés hacía cuentas en un cuaderno arrugado, borrando y reescribiendo números que jamás cerraban, mientras el cansancio le marcaba ojeras profundas. Clara intentaba animarlo, diciendo que no podían abandonar justo ahora, después de haber regalado pan en la noche más oscura, pero su voz también temblaba. En más de una ocasión, los dos se preguntaron en secreto si no había llegado el momento de apagar el horno y buscar cualquier otro trabajo para sobrevivir. Don Rogelio aprovechaba cada oportunidad para dejar caer sus comentarios venenosos delante de quien quisiera escucharlo. Decía que el pueblo no necesitaba santos del pan, sino comerciantes que entendieran que la generosidad no llenaba despensas ni pagaba proveedores. Algunos, por miedo a quedar mal con él, empezaron a comprar menos en la panadería de los hermanos y más en su almacén lleno de productos llamativos. Cada cliente perdido era como una astilla clavándose en el corazón de Andrés, que empezaba a sentir vergüenza de su propia fe. Clara, al verlo tan abatido, rezaba en silencio mientras amasaba, pidiendo que Dios no permitiera que el resentimiento se mezclara con la masa. Una tarde gris, cuando el horno estaba casi apagado y el local vacío, Mateo volvió a entrar, como si supiera exactamente cuándo hacía falta su presencia. Se sentó en una silla de madera, observó el lugar en silencio y les pidió que le contaran la verdad, no la versión educada que daban a los clientes. Andrés habló con rabia contenida, confesando que se sentía tonto por regalar pan mientras las cuentas se acumulaban como montañas. Dijo que a veces le parecía que Dios guardaba silencio justo cuando ellos más necesitaban una respuesta clara para saber si debían seguir o rendirse. Mateo escuchó sin interrumpirlo, con los ojos tranquilos de quien no se asusta de las tormentas ajenas, y esperó a que el torrente de palabras se secara solo. Entonces, el anciano les recordó que el fuego siempre parece más débil, justo antes de que alguien se acerque a alimentarlo otra vez. Les dijo que la semilla apartada no era un truco mágico para hacerse ricos, sino un modo de mantener el corazón suave en un mundo que se endurece rápido. Explicó que compartir en la escasez no evita las pruebas, pero sí evita que el alma se vuelva fría como un horno apagado para siempre. Antes de irse, les pidió que, aunque fueran pocos los panes del día siguiente, siguieran separando una porción como ofrenda, incluso si nadie lo veía. Al cerrar la puerta detrás de él, Andrés y Clara no tenían más dinero ni menos problemas, pero sentían que, de alguna manera, el fuego interior había recibido un pequeño tronco más para seguir ardiendo. El día más difícil llegó sin anunciarse, con el cielo pesado y las estanterías casi vacías de harina. El proveedor avisó que no podría traerles más sacos hasta la próxima semana, y las pocas monedas en la caja no alcanzaban para buscar otro. Andrés miró los estantes como quien mira un campo seco, preguntándose cómo se supone que se siembra donde ya no queda tierra fértil. Clara, en silencio, pasó la mano por la bolsa medio vacía, sintiendo el crujido de los últimos granos como si fueran un tesoro frágil. Por primera vez, la idea de no encender el horno y cerrar por un día se instaló en la panadería como un huésped pesado. A pesar de todo, al amanecer, Andrés decidió encender el horno una vez más, aunque la llama se levantó pequeña y tímida. Clara calculó y recalcó, descubriendo que solo podrían hacer una hornada modesta, apenas lo suficiente para cubrir algunos pedidos fijos. Cuando llegó el momento de amasar,
Sus manos dudaron al acercarse al cuenco de la semilla, esa porción apartada que cada día consagraban en silencio. Parecía una locura separar masa, cuando ni siquiera sabían si venderían lo suficiente para pagar la luz y el alquiler de la semana. Sin embargo, con un nudo en la garganta, Clara arrancó un pedazo de la masa principal y lo colocó en el cuenco, como quien firma un pacto que no entiende del todo. A media mañana, cuando el pan ya estaba listo y el local casi vacío, la campanita sonó con un timbre tímido. Era una mujer delgada, con un niño aferrado a su falda, los ojos hundidos y la ropa empapada por una lluvia que había empezado de nuevo. En voz baja, explicó que llevaba días sin conseguir trabajo fijo y que el pequeño no comía pan desde hacía 2 días completos. Intentó sacar unas pocas monedas arrugadas del bolsillo, sabiendo que no alcanzarían para nada de lo que veía en las bandejas. Antes de que terminara de disculparse, Andrés tomó la semilla ya horneada y algunos panes más, los envolvió en papel y se los entregó como si fueran un banquete digno de reyes. Cuando la mujer se fue con lágrimas silenciosas y el niño sonriendo por primera vez en mucho tiempo, el local quedó lleno de un silencio distinto. Andrés sintió una punzada de miedo al mirar las bandejas casi vacías, preguntándose si no habían sido irresponsables al dar tanto en un día tan apretado. Clara apoyó la mano sobre el cuenco de barro vacío, convencida de que, de algún modo que aún no veían, no habían perdido, sino sembrado. A veces, los milagros empiezan así, en un gesto que nadie aplaude, en un pan compartido cuando la lógica grita que hay que guardar. Y si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte, dejar tu amén en los comentarios y compartir este video con alguien que lo necesite, porque tu apoyo permite que más historias de fe lleguen justo a quienes están a punto de rendirse. A la mañana siguiente, Andrés encendió el horno sin esperar nada extraordinario, solo por fidelidad a la rutina y a la promesa. El cielo seguía gris, pero el aire parecía menos pesado, como si la noche anterior hubiera limpiado algo que no se veía. Mientras el pan se doraba, él y Clara hablaban poco, todavía con el corazón apretado por la poca harina que quedaba en los sacos. Creyeron que sería otro día lento, de bandejas llenas y caja casi vacía, hasta que la campanita sonó más temprano de lo habitual. La primera en entrar fue la misma mujer del día anterior, esta vez con el rostro cansado, pero con una gratitud nueva brillando detrás de los ojos. Ella contó que el pan que habían recibido había sido compartido con 2 vecinas que también estaban pasando necesidad. Dijo que no había podido guardarlo solo para su casa, porque algo dentro de ella le insistió en partirlo y repartirlo, como si fuera demasiado para una sola mesa. Esas vecinas, conmovidas por el gesto, empezaron a hablar de la panadería que aún compartía cuando casi no tenía nada. En pocas horas, fueron llegando otras personas sencillas, atraídas por el rumor de un lugar donde el pan todavía olía a dignidad y a manos limpias. No venían a pedir regalos, sino a comprar lo que podían y a agradecer con un «Dios los bendiga», que valía más que muchas monedas. Desde el almacén, don Rogelio empezó a notar que algunos rostros habituales ya no entraban a su negocio con la misma frecuencia. Los veía cruzar la calle y detenerse frente a la panadería, donde la gente salía con bolsas modestas, pero con una expresión distinta. Al escuchar los comentarios, se convenció de que todo era una estrategia barata para hacerse los héroes del pueblo y robarle clientela. En su interior, algo se removía entre la envidia y el miedo, pero lo disimulaba subiendo los precios y hablando mal de los hermanos cada vez que tenía oportunidad. No entendía que, mientras él calculaba ganancias, la gente empezaba a buscar algo que no se medía en pesos, sino en mirada, trato y esperanza. Aquella tarde, Mateo volvió a aparecer como si el viento lo hubiera traído justo, cuando más falta hacía una explicación. Escuchó los relatos de la mujer, de las vecinas y de los nuevos clientes, y sonrió al ver el cuenco de barro, nuevamente lleno de masa apartada. Les dijo a Andrés y a Clara que la semilla ya había empezado a hablar, porque el pan compartido la noche anterior se había multiplicado en bocas agradecidas. Explicó que a veces Dios responde no con bolsas de dinero que caen del cielo, sino con personas que llegan una por una,
tocando la puerta como pequeñas confirmaciones. Antes de irse, les pidió que no midieran el milagro solo por la harina que volvía, sino por los corazones que empezaban a acercarse al horno, buscando algo más que comida. Los días siguientes trajeron un movimiento extraño para un pueblo acostumbrado a la resignación. La panadería comenzó a llenarse despacio, primero con rostros conocidos y luego con gente de barrios que casi nunca se acercaban a Valle Hermoso. Llegaban con billetes arrugados, con monedas contadas en la palma de la mano y, sobre todo, con historias de mesas donde el pan había vuelto a aparecer cuando ya no quedaba nada. Andrés atendía con una mezcla de timidez y asombro, como si tuviera miedo de despertar de un sueño que no terminaba de creer. Clara, mientras envolvía los panes, se repetía en silencio que no era suerte, sino la respuesta suave de Dios a aquella semilla que se negaban a dejar morir. Un mediodía, cuando el sol por fin se atrevió a romper las nubes, don Rogelio cruzó la calle con paso firme y sonrisa torcida. Entró en la panadería sin saludar, fingiendo mirar los estantes como un cliente cualquiera, aunque sus ojos buscaban más fallas que productos. Comentó en voz alta que el lugar olía muy bien para un negocio que estaba, según él, a un paso de la quiebra por culpa de tanto pan regalado. Algunos clientes bajaron la mirada incómodos, mientras otros lo observaban con gesto serio, como si su tono hiriente desentonara en aquel espacio sencillo. Andrés apretó los puños detrás del mostrador, sintiendo cómo se mezclaban en su pecho la rabia, la vergüenza y el deseo de defender lo que estaban construyendo. Antes de que Andrés dijera una palabra, la mujer del niño, aquella que había recibido el pan en el día más difícil, dio un paso al frente. Con la voz firme, aunque el cuerpo todavía mostraba señales de cansancio, explicó que ese pan no había sido un capricho, sino la diferencia entre la desesperación y la esperanza. Contó cómo había compartido lo que recibió con sus vecinas y cómo esa cadena de gestos pequeños había hecho que muchas casas volvieran a sentarse juntas alrededor de la mesa. Varios clientes asintieron, añadiendo que en la panadería se sentían vistos como personas, y no solo como bolsillos que se abren y se cierran. Las palabras fueron dejando en el aire una verdad incómoda para don Rogelio, que por un momento sintió desmoronarse la seguridad construida sobre sus números perfectos. Rogelio intentó reírse, diciendo que los sentimientos no pagan deudas, pero su voz ya no sonaba tan segura como al entrar. Sus ojos se cruzaron un instante con los de Andrés, que esta vez no bajó la mirada, sino que sostuvo el gesto con una calma nueva, nacida del cansancio y de la fe. En una mesa del rincón, Mateo observaba en silencio, como si reconociera aquella escena de otros pueblos donde el orgullo había tenido que enfrentarse al fuego del amor verdadero. Al ver que nadie apoyaba sus burlas, don Rogelio salió dando un portazo, aunque por dentro algo se había agrietado más de lo que estaba dispuesto a admitir. El sonido de la campanita al cerrarse la puerta no fue un final amargo, sino el inicio de un cambio invisible, porque a veces el primer milagro sucede cuando el corazón orgulloso recibe su primera grieta. En las semanas siguientes, la panadería empezó a latir al ritmo del pueblo, como si se hubieran conectado el horno y los corazones. Llegaba gente de barrios vecinos, guiada por historias de pan compartido y de una semilla que nunca faltaba, aunque los sacos de harina sí. Las mañanas se llenaron de voces mezcladas con el sonido de la pala, y el olor a masa horneándose se convirtió en señal de esperanza diaria. Andrés trabajaba más que nunca, con la camisa pegada al cuerpo por el sudor, pero con una serenidad nueva en la mirada. Clara, mientras atendía, anotaba en su cuaderno no solo deudas, sino nombres y agradecimientos, como si registrara también las semillas invisibles que iban germinando. No todo era fácil, porque con más gente también llegaron más responsabilidades y nuevas formas de cansancio. Hubo días en que el horno falló, la leña llegó húmeda y la masa no subió como debía, dejando bandejas llenas de pan pesado y difícil de vender. En una de esas mañanas, Andrés sintió la tentación de dejar de separar la semilla por un tiempo, convencido de que Dios entendería la excepción. Pero cuando sus manos dudaron,
Vio a Clara colocar con suavidad el trozo de masa en el cuenco de barro, como quien deposita una oración sin palabras. Él comprendió entonces que la verdadera lucha no era contra las cuentas, sino contra el miedo a dejar de confiar justo cuando el milagro estaba creciendo bajo tierra. El rumor del pueblo generoso empezó a atraer también a personas que no venían por hambre de pan, sino por hambre de sentido. Algunos se quedaban más tiempo, ayudando a amasar, limpiar o acomodar las bandejas, sin pedir nada a cambio, solo por el gusto de sentir que eran parte de algo bueno. Mateo les enseñaba pequeños trucos del oficio, pero sobre todo hablaba de la importancia de que cada uno tuviera su propia semilla en la vida cotidiana. Le sugería apartar un poco de tiempo, de talento o de recursos para los demás, aunque su agenda o su bolsillo estuvieran casi vacíos. Así, poco a poco, la panadería dejó de ser solo un local comercial y se convirtió en una especie de taller del corazón, donde la gente aprendía a mezclar fe, trabajo y generosidad. Desde la ventana de su almacén, don Rogelio observaba todo con una mezcla de desconcierto y resistencia, sin querer admitir lo que estaba viendo. Notaba que algunos clientes seguían comprándole, pero ahora hablaban con respeto de los hermanos, mencionando la palabra bendición con una naturalidad que le incomodaba. En las noches, cuando cerraba la caja repleta, el silencio de su negocio le resultaba más pesado que antes, como si las paredes le devolvieran preguntas que no sabía responder. Empezó a recordar tiempos en que él también había tenido gestos generosos, antes de dejarse endurecer por el miedo a perderlo todo. Aunque todavía se burlaba en público de la locura del horno encendido para los pobres, en su interior una pequeña grieta se ensanchaba, dejando pasar una luz que él no quería mirar de frente. El invierno más duro en años cayó sobre Valle Hermoso como una manta de hielo que nadie había pedido. Las ventas bajaron otra vez, esta vez no por falta de fe, sino porque la gente apenas lograba salir de sus casas entre lluvias y vientos cortantes. Una madrugada, agotado por tantas madrugadas y preocupaciones, Andrés cayó enfermo con una fiebre alta que lo dejó en cama sin fuerzas para levantarse. Clara se quedó sola frente al horno, con las manos temblando no por el frío, sino por el miedo a no poder sostener todo el trabajo. Por primera vez desde la noche de la gran tormenta, sintió que tal vez el horno sí tendría que apagarse por un tiempo. Al enterarse de la enfermedad de Andrés, los vecinos no se quedaron mirando desde la ventana como antes solían hacer. La mujer del niño llegó temprano para ayudar a amasar, mientras otros ofrecían leña seca, café caliente o solo sus manos para lo que hiciera falta. Mateo coordinaba en silencio, enseñando a los voluntarios a cuidar el horno como si estuvieran cuidando el corazón del propio pueblo. Las bandejas seguían saliendo, tal vez no tan perfectas como cuando Andrés estaba sano, pero con un sabor que llevaba dentro la huella de muchas manos unidas. La semilla se siguió apartando cada día, incluso cuando el cansancio era grande, como una declaración terca de que el amor no se detendría por una fiebre. Desde la puerta de su almacén, don Rogelio observaba aquel movimiento inusual en torno a la panadería medio tambaleante. Vio a personas que antes discutían entre sí trabajar ahora codo a codo, riendo cansadas mientras se limpiaban la harina de la ropa. Una tarde, sin hacer ruido, entró a la panadería y dejó una bolsa grande de harina junto al horno, diciendo que era solo un préstamo comercial. Clara lo miró a los ojos y le dio las gracias con una sinceridad que desarmó cualquier excusa que él intentara sostener. Al salir, Rogelio sintió que algo se le aflojaba en el pecho, como si aquella bolsa no hubiera sido solo harina, sino una grieta más que se abría en su viejo orgullo. Con los días, la fiebre de Andrés cedió, y él volvió al horno encontrando un lugar distinto, lleno de rostros nuevos y gratitud acumulada. Al ver todo lo que había pasado en su ausencia, comprendió que la panadería ya no les pertenecía solo a ellos, sino a toda la comunidad. Mateo le dijo que ese era el verdadero milagro, cuando una obra deja de depender de una sola persona y empieza a sostenerse en muchas manos. Esa noche, mientras el fuego del horno crepitaba suave, Andrés y Clara se miraron y supieron que la misión que su madre les había dejado se había vuelto más grande que sus miedos. Sin darse cuenta,
estaban entrando en una nueva etapa, en la que el pan, la semilla y el fuego empezarían a hablar de legado y no solo de supervivencia. Años después, el horno de ladrillo seguía encendido cada mañana, como un corazón que se niega a dejar de latir por el pueblo. La panadería se había convertido en punto de encuentro, en lugar donde la gente entraba no solo por pan, sino por conversar y respirar esperanza. En las paredes colgaban fotos antiguas de los primeros días, cuando casi no había harina y la fila bajo la lluvia parecía un sueño imposible. Andrés y Clara tenían algunas canas y las manos más gastadas, pero sus ojos brillaban con una paz que el cansancio nunca pudo apagar. Sabían que cada pan que salía del horno llevaba dentro pedacitos de lágrimas, oraciones, trabajo silencioso y milagros que nadie podía medir con números. Don Rogelio, el comerciante orgulloso de otros tiempos, ahora cruzaba la calle con una humildad que antes nadie hubiera imaginado. Había pedido perdón a los hermanos en una tarde sencilla, sin discursos, solo con la verdad en los ojos y una bolsa de harina cargada como ofrenda. Desde entonces, se convirtió en uno de los que más ayudaban en secreto, pagando de más por el pan que compraba y apoyando a familias que no conocían su nombre. Decía que el fuego de la panadería le había derretido un corazón que llevaba años endurecido por el miedo a perderlo todo, y muchas veces, mientras observaba el horno, repetía en voz baja que la mayor riqueza que había encontrado no estaba en su caja registradora, sino en aprender a dar sin esperar aplauso. Mateo ya no ocupaba su vieja silla de madera porque el tiempo lo había llamado a descansar en manos de aquel en quien siempre confió. Sin embargo, su presencia seguía viva en cada consejo guardado, en cada mirada que recordaba la frase «El fuego revela el corazón de quien lo enciende». El cuenco de barro con la semilla seguía en el mismo lugar, ahora rodeado de jóvenes que aprendían el oficio y la fe al mismo tiempo. Andrés y Clara no solo enseñaban a amasar y hornear, sino a apartar siempre una parte para quien no pudiera pagar, como herencia sagrada. Así, el legado de aquella primera noche de tormenta se convirtió en escuela de vidas nuevas, donde el pan era excusa y el verdadero trabajo era con el alma. Y ahora, mientras escuchas esta historia, quizá te preguntas qué tiene que ver todo esto contigo y con tus propias batallas silenciosas. Tal vez no tengas un horno ni una panadería, pero tienes algo que puedes apartar como semilla. Tiempo, talento, escucha, perdón o un gesto sencillo que parezca pequeño. El milagro no está en el dinero, ni en el pan, ni en el negocio, sino en el amor que se niega a apagarse, en la disciplina que insiste y en la fe que persevera aun cuando el cielo parece callado. Dios no siempre responde con ruidos grandes, muchas veces lo hace en la constancia de quienes siguen encendiendo el fuego del bien cuando nadie los ve. Y quizá para ti, hoy el llamado sea simple y profundo a la vez. No apagues el horno de tu corazón, porque allí es donde empiezan los verdaderos milagros.